Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal les pareció el documental? ¿Sí lo vieron? Y a mí me pareció, la verdad, me pareció muy interesante el documental porque se trataba como una paradoja, ¿no? Como tanto profesionalmente como personalmente, no muchos realmente podrían entender como lo que hacía y por qué lo hacía en ningún aspecto de su vida. Y pues yo creo que al final, o sea, para mí Luis Cano es un arquitecto muy bueno, visionario, comprometido con su arte, casi a un punto de obsesión. Y yo creo que eso lo hizo centrarse mucho en gran parte de su vida, en todo lo que hacía profesionalmente y olvidarse de pues, los que lo necesitaban, su familia, sus hijos. Y pues eso se refleja en el documental porque pues de eso, ¿no? Como la historia del hijo intentando conocer a su padre con lo que le dejó prácticamente su legado desde sus obras arquitectónicas. Sí, sí, 100%. Yo concuerdo como con tu punto de vista. A mí también me pareció como muy impactante como este personaje siendo como un referente mundial en la arquitectura, pues vivía una vida personal llena de secretos y contradicciones. Entonces, pues por un lado teníamos como sus obras arquitectónicas, que son testimonio vivo del genio que era, ¿no? Entonces, pues en el propio documental nos hablan sobre el Instituto Salk, la Galería de Yale y entre otras. Y todos esos edificios hablan como de perfección, monumentalidad, espiritualidad. Entonces como que uno puede pensar como que la vida familiar de él era parecida, pero pues no, era en cambio, era como que al otro lado de la balanza tenía como una incapacidad para conciliar el éxito en la estabilidad familiar. Y pues por eso tenía como, por ejemplo, estas tres esposas. Y aunque seguía vinculado afectivamente a cada mujer y a su hijo, pues era incapaz de asumir el compromiso de una relación. A mí también me pareció súper interesante con lo que ustedes han dicho, cómo el hijo va descubriendo cómo a través de las experiencias de su padre influye la arquitectura de él. Pues él cuenta en el documental que cuando su padre tuvo la quemadura en su cara, el padre de él dijo que hubiera sido mejor si se hubiera muerto y su madre dijo que eso lo iba a hacer un mejor hombre. Y posteriormente, cuando están hablando del Salk Institute, hablan de cómo él siempre está intentando revelar el proceso y honrar la materialidad en sus obras y cómo eso tiene que ver con la historia de la quemadura de su cara, lo cual me parece súper interesante. También más adelante hablan de cómo su viaje a Roma y a Egipto tuvo una influencia como para que él empezara a entender su identidad, que aparte fue cuando él ya tenía 50 años, lo cual me parece súper loco. Y digamos que él mantuvo esa atemporalidad y monumentabilidad en sus obras. Y finalmente también como viendo la otra cara de la moneda, me parece interesante cuando hablaban del edificio de laboratorios Richard, porque pues el hijo contaba, pues al hablar ya con la gente, que a la gente que habita ese espacio le parecía incluso chistoso que fueran a como tomarle fotos al edificio o que la academia de alguna manera como lo aclamara tanto, porque la gente que lo vivió y estuvo en él, pues opina que los laboratorios son muy pequeños, que es un edificio que tiene bastantes incomodidades. Entonces, también me parece interesante como digamos que su hijo empieza a ver lados completamente distintos de su padre, que se podrían considerar tanto positivos como negativos, que le dan un poco una visión más clara de quién era él. Es prácticamente también parecido, pues también otro contraste cuando va a Dhaka en el proyecto de reconstrucción, que fue pues el último proyecto en el que trabajó, el cual pues no llegó a terminar por la circunstancia de su muerte. Y ahí también es interesante cómo, o sea, era un proyecto que realmente iba totalmente para la gente. Es algo que se ve también cuando habla en la parte de administración que se hizo también con él, que, o sea, estaban muy felices también por la parte que les dio el apoyo o la confianza, a pesar de ser un país que tenía bastante pobreza en ese momento. Y aquí se ve como que el hijo empieza a entender mucho más cómo es el padre, sobre todo por el mensaje que le dan de que, o sea, él llega, que solamente ha grabado 10 minutos de material, y le dicen que eso realmente no es suficiente para ver toda la hermosura de ese edificio, que es un edificio muy hermoso que realmente representa todo lo que es Lois Camp, pues, por toda la arquitectura, la materialidad, la geometría que usa, y tal vez también se ve como hacia la persona. O sea, él siente que realmente no conoció a Lois mucho tiempo
a pesar del abandono y de todo eso lo que pues pasaba con Lois, que pocas veces lo veía, Lois él veía era por toda la gente, que toda la gente él la veía como algo muy cercano y que ya lo incluía en parte de su familia y que por eso era como tan difícil para él irse solamente por un círculo cercano, el cual sería tal vez su familia o sus familias. Y pues yo creo que más o menos de eso se trata todo el documental, como el perdón y el entendimiento, porque siento que así fue como concluyó, logró entender completamente a su padre y lo complicado que era, pero al mismo tiempo lo simple que era entenderlo desde su arquitectura. Sí, sí, y pues igual al final nos plantean como unas preguntas como muy importantes, ¿no? Como que si la grandeza artística puede justificar como este abandono personal o este desapego, o si es posible como separar la obra del hombre. En mi caso, en una opinión ya muy personal, no creo poder separar como completamente mi vida personal del trabajo. No sé, ustedes qué harían. Sí, de hecho, a mí también me pareció interesante porque en el documental el hijo entrevista como a muchas personas que trabajaron con él y me di cuenta que de hecho la mayoría está un poco en desacuerdo. De hecho, había un arquitecto que le preguntaron que no, de hecho, él decía que le parecía demasiado loco como él podía dedicarle tanto tiempo al trabajo, como dejar al lado un poco su vida personal, porque de hecho él dejó de estar como en una oficina así clavado, precisamente porque sentía que no pasaba suficiente tiempo con su esposa y con sus hijos. Entonces él criticaba a Khan de cómo podía tener 3 o 4 vidas, decía él. Sí se me hace como que es un poco complicado lo que él llegó a conseguir. Y me recuerda también una parte en la que dicen como que fue ese último proyecto el que lo mató, pero en realidad pues a él no le alcanzaba el estrés como tal el trabajo. Era de pronto tal vez la presión de cómo dio su vida. De hecho, creo que en algún momento hablaban de que él estaba como en bancarrota y que con muchos proyectos perdió plata, pero él era como tan obsesivo como con sus proyectos arquitectónicos que incluso sacrificaba también esta parte. A mí me pareció interesante eso, porque uno asumiría que un arquitecto tan reconocido pues estaría viviendo una vida pues mucho más de lujo. Y pues yo me acuerdo una parte en la que estaba hablando con Philip Johnson, que era un arquitecto, amigo de Luis, y que le decía como que Luis no trabajaba por el dinero, sino que era por esa obsesión que él tenía a su arte y el amor que le tenía.